Imayna llaqtamasis, imaynaka kusankichis, noqa mana waliqchu, kutimuni, imaraykuchus mana apachishqanichu saluduta suscriptoresman, entonces ma kusachu chay ay, entonces apachinay tiyan saludo pichus qillqamuwan chayta, pichus saludamuwan chayta apa kutichinay tiyan saluduta, entonces pay kay Iber Antonio chayqa mañamuarqa Cueca chakiñata, entonces chayraykus ñawpaq qhawarqanchis Cueca chakiñata, entonces disculpawanqa ma apachikti saludo pero kunan yuyarini kunan saludamusqa allin p'unchay kachun qanpaq Iber kusisqa kasani qillqamuwasqaykimanta chantapis apachillasaqtaq kay Willy Floresman chaypis qillqamullawanta chayqa qillqamuwanqa qhechwapi ch'uwa qhechwapi ancha kusisqa kasani chay mensajewan entonces mana qunqanayrayku mana kay saludamuwanchu kay warmi ninawanpaq saludamusani qankunapis qillqamuwaychis ama manaña qunqasaqchu ya sumaq kay umayman hap'ichisaq mana qunqanaypaq entonces k'ala suscriptorestapis apachimuni saludusta qankunapas qillqamuwaychis ama qhipakuychischu por favor qillqamuwaychis. Gente de YouTube, otra vez estoy aquí. Es que anteriormente me he olvidado enviar unos saludos a las personas que ya han escrito en la caja de comentarios enviando su saludo, también pidiendo un tema que anteriormente ya habíamos visto, la cueca chaqueña. Entonces, quisiera saludar otra vez a Iber Antonio y Willy Flores, que ellos me han escrito en la caja de comentarios, han dejado su mensaje. Willy más que todo ha escrito en quechua, es un quechua puro, muy bonito su mensaje. Y gracias de todo corazón. Y también gracias a todos los suscriptores que no sé aún sus nombres, no sé si ellos mismos ponen no ver su suscripción o no lo sé, no puedo verles por completo las suscripciones. A los que se dejan ver, sí, ya he saludado anteriormente, me gustaría saludarlos a todos, pero por favor escríbanme, yo también así les voy a saludar. Bueno, sin más que decir, vamos a empezar a ver el grupo Amaro, también este grupo es de Bolivia. Yo lo que sé es que este grupo ha empezado con 3 integrantes cuando ya eso de los años 75 por ahí, pero ahora me encuentro con la sorpresa de que ya es un grupo muy grande, un grupo muy amplio. No les voy a mentir, yo no he seguido su carrera de este grupo, pero yo según lo que pueda oír o reconocer a alguien conocido de otros grupos, pues puedo decir es esta persona, pero si no, vamos a reaccionar a su música, a lo que ellos transmiten, a lo que ellos van a hacer en sí aquí en este video, lo que van a cantar, todo eso vamos a reaccionar. Entonces vamos a agrandar la pantalla y ya vamos a dar play. No sé si han leído en las letras, dice Guaño. Guaño también es otro, es otra, ¿cómo se puede decir? Aquí van a tocar Guaño, pero también Guaño es danza, es una danza típica también de Cochabamba. También se baila por norte de Potosí, por esos lados también el Guaño. No sé si estoy en lo correcto, pero si no estoy en lo correcto, me gustaría que ustedes comenten ahí abajo, es según lo que yo acuerdo, les estoy comentando. El guaño se baila agarrados de las manos, de dar vueltas, giros, agarrado como en comparsa, más o menos. Eso se hace más o menos en carnavales, empiezan a bailar el guaño. También tiene la vestimenta típica, es muy diferente, la pollera, todo eso. Ya cuando vayamos viendo más adelante en otros vídeos, yo creo que siempre llevan un cuerpo de baile y todo eso, iremos mencionando qué baile es y todo enseñaremos, pero aquí pone guaño, entonces la canción cantarán, o sea, la canción será un típico guaño de Cochabamba, yo creo, o de otro lugar. Vamos a escucharlo. Cancunaps llaqtamas ya chankichsi, wañu imaynatash tusuk,
aysanakuspa kaylatuma haqaylatuma muyuchikuspa kankuna yachankichis imatachus mana sumaq parlanichu sumaqta ninichu qankuna kay urama qillqamuychis chaypi ninki mana kaypi mal kasanki kay hina nispa qankunapis corrijinawaykichis tiyan sinoqa equivocakuni chay ama ch'inkankichischu porque sino sumaq información qonanchis tiyan runaman pichus qhawamusan kay canalta pichus chimpamunqa kay canalman hina sumaq información kananpaq kunan qhawarillasunkuni hatun conciertopi yo no siento el olvido, vidita, y siento el haberte querido. Yo no siento. Chayu yarinkichis coro sumaq charangups punteada qallariktin sumaq. A ver uyarinallapuni Porque al querer chay chicas runas qhawarichis el corazón, porque al querer rikusankichis paykunapis kay awayitu hina trajenpi chayqa chay p'achanpi sumaq chay awayitumanta chan tukuy awari kaypis tukuy sumaq vestimentasqa p'achanku sumaq paykunapis sumaq representanku Boliviata vidita, yo tengo enfermo el corazón. Esto te digo. No sé kay ronrocochus o machu charanguchus mani machu porque marikukunchu chanta guitarrapis ma uqllachu iskaysina o kinsachu pero ma uqllachu hasta un hatun uqquch'uy pero sapa waqhinatataq uyarikuni tukaqtinqa chanta sampoñaspis kenaspis chay tukuy ima karisan qhawarinallapuni Esto te digo cantando vidita y yo te acordarás llorando chay chica runa qhawarisanku charango ronrokuchu machu charanguchu mana sumaqta qankuna nimuychis imataq a ver ima pensarinki ronrokuchu machu charanguchu a ver kaypis ma hatun guitarrachu huch'uylla hina qhawari runa imaynatachus kuyurikusan chay sumaqta kirin ilusión. ¿Quién puso olvido, vidita, y quién nos robó toda ilusión? Para que así nuestro cariño qhawankichis ñawpaqta qallararqanku amaru kinsalla kunan askha ñawpata kaq bombo charango guitarra y ovejas patitas kaq chanta kenawan sampoñawan kunan qhawankichis qhipapi ñapis imami sutikun imaynami sutikun man yuyarinichu pichu yuyari sutisnin chay qhipa runas tokasanku chay imatachus nimuychis pero manaña modernuña pero mana chinkanchu culturanchis imaynatachus tokan quena imaynatachus charangu tokan ma chay chinkanchu maskhatachus mezclankupis pero mana chinkanchu esencian chayllapipuni entonces chay nimunan
imatapish churachun takinanpaq o tokananpaq sumaqllapuni kanqa. Chay cosa pachay. Para que así nuestro cariño digita Chay nisarqani batería chanta chay percusión hina pero mana kahachu imachus tikun chaypis qankuna yachankichikcha chaytapas qillqamuychis chanta laditunpipas imami chayqa piano hina pero mana pianochu imachus mana yachanichu ari qankuna yachankichik chayqa qillqamullaychista chayqa mañawpaq kaqchu mana pichu chay ñawpaqpi tokasan chaylla kaq pero kunan hasta un moderno, hasta un mejorí, hasta un... Entonces, Cancún Chanquich. Gente de YouTube, yo lo que quiero decir que la gente que está tocando de aquí adelante era lo que era antes. En sí eran 3 personas lo que componían este grupo Amaru, pero ya después me parece que han ido integrando, como ven ustedes, más gente. Eso no puedo decir sus nombres porque los fundadores tampoco parece que están ahí o no lo sé, porque los rostros han cambiado hace muchos años y cuando yo me acuerdo de Amaru es cuando mi padre escuchaba a mis hermanos, yo era muy pequeñita, entonces no puedo decir con exactitud. Pero este grupo, si se dan cuenta, la parte de adelante, charango, guitarra, zampoña, quena y la primera voz eran solamente esos los que cantan sin la batería, sin, no sé cómo se llama esa, donde está tocando así y luego también es como una, no sé si un órgano, algo así, no sé cómo se llama, yo no puedo decir exactamente, pero no existía eso. Pero ahora, con la fusión que han hecho, suena también muy bueno. No ha perdido la esencia de lo que es lo que era antes el folclore, o sea, la música folclórica. Sigue, pero mejorando también. Se han fusionado muy bien. Entonces, eso es lo que quería decir. Ahora vamos a seguir escuchando. Cantando vidita y tú te acordarás llorando. Cantando vidita y tú te acordarás llorando. Mire la gente, mira. Plaza 14 de septiembre sina manachu Cancuna a ver La Paz Pichu manachu Cochabamba a ver Cancuna maipinin kay concierto a ver el maninchuari sobo mana entendenich soboy daikon maipich chay mana yachanichuari pichu yachanchayta a ver qalqamuchis yachanakupaq runas a ver si uyarinallapunia. Chaypi tukukun llaqtamasis yachankichis qankuna imaynatachus kay Amaru takinku masqa watañachus pichus yachan astawan qillqamuychis noqa rikusqallayta yuyasqallayta nimuykichis mana unayña mana Boliviapi tiyakunichu entonces ya imatachus yakuni chayllata mana qunqanayrayku parlamuykichis qankuna yachankichis astawan qankuna tiyakunkichis Boliviapi ya sigrek chaypi kankichis entonces qillqamuychis tukuy imata yachasqaykichista gente de YouTube, ustedes también si conocen al grupo Amaru, pueden escribir todo lo que saben ahí abajo, comentar qué ha pasado, si desde cuándo ha crecido el grupo, quiénes son sus integrantes. En sí yo no puedo decir mucho de ellos, pero lo que he visto, lo que he podido apreciar, la canción, los coros, todo lo que ellos transmiten. Y mira, estaban ahí como en un concierto, no sé si era en la Plaza 14 de septiembre, por lo que se podía ver, o es en La Paz, no lo sé exactamente, o es en otra ciudad. Ustedes si saben, pues pueden comentar ahí y ayudarme un poquito más para dar información a la gente.
Y con respecto al guaño, pues ya saben, es un tema típico guaño para bailar y el guaño también es una danza que ya más adelante iremos viendo con otros, no sé, con otros grupos folclóricos. Y si no lo encontramos, pues ya buscaremos la danza como es y para enseñarles, este es el guaño, es la cueca, es todo vamos a ir enseñando poquito a poco. Tampoco podemos meterle golpe, eso no está bien. Entonces, sin más que decir, me pido disculpas a los suscriptores que no he podido saludar, pero ya es resarcido eso con ellos. Les mando mis saludos, espero que estén a gusto con este canal y hasta luego.